¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Licenciado, buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar las clases grabadas, bueno, especialmente los compañeros que por el tema energético, obviamente, pues no han logrado ingresar el día de hoy, ¿no? Siempre es importante revisar todas las clases grabadas, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor. De igual manera, no se olvidará de presentar lo que son certificados, documentos a la institución y tratar de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿sí? Bien, el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es la búsqueda de la identidad latinoamericana, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente cuando los españoles llegaron a nuestros territorios, instalaron lo que son sus departamentos, organizaciones administrativas, políticas, sociales, el control territorial, obviamente pues quedaron en control, ¿no? De todos sus recursos, de todas sus actividades y obligando a la población indígena y a la población afrodescendiente prácticamente a ser esclavos en general, ¿no? Y ellos obviamente controlaban todas las actividades de comercio. Sin embargo, aquí se dan lo que es conflictos directamente con los criollos, ¿no? Los criollos, en este caso, que eran hijos de españoles nacidos en el continente americano, en donde obviamente ya no querían, en este caso, depender de los españoles, ya no querían ser dominados directamente por ellos y empezaron un proceso de independencia a partir del 1800 en adelante, ¿no? Independencia latinoamericana. ¿Me ayuda, por favor? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor? El señor Luis Eduardo, por favor. Licenciado, buenos días. Yo por el momento no les puedo leer por lo que estoy manejando, licenciado, Ah, ya, muy bien, pero sí le estoy excelente. escuchando. Listo, muy bien. Señor Jorge Sí, Campos, por favor. Eh, buenos, buenos días, licenciado. Buenos Independencia días, por favor. latinoamericana. Hasta el siglo XIX, la mayor parte de América estaba bajo manos españolas, formando uno de los grandes imperios de la historia, pero la aparición de las ideas liberales cambió esto para siempre. En unas pocas décadas, los distintos virreinatos americanos comenzaron una revolución contra los españoles, consiguiendo con esfuerzo la independencia, formando así muchos de los estados americanos actuales. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Entonces, si bien es cierto, aquí directamente, ¿no? Aparecen las ideas liberales, hablando de los del siglo XIX, en donde eventualmente dieron paso a los procesos de independencia, ¿no? Justamente en territorios en donde estaban controlados directamente por los virreinatos, ¿no? Eventualmente aquí podemos visualizar algunas imágenes de cómo fueron estas organizaciones, luchas y enfrentamientos que tuvieron el ejército criollo contra los españoles como tal, ¿no? Muy bien, vamos a determinar las diferentes causas. ¿Me ayuda, por favor, el señor Luis Javier Escobar? Licenciado, buenos días. Buenos días. Causas de la independencia de Latinoamérica. Para comprender el proceso de independencia que tuvo lugar desde 1808 hasta 1833, debemos hablar primero de todo de las causas, siendo estas tanto internas como externas, y siendo vitales para el conocimiento de por qué un pequeño periodo de tiempo hubo tantas revoluciones. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Entonces, si bien es cierto, aquí podemos determinar que los procesos de independencia fueron desde 1800 en adelante, ¿no? Obviamente, pues ya se venía planificando años atrás cómo directamente iban a darse los levantamientos, cómo directamente iban a marchar en contra del ejército español y sobre todo aprovechando el momento que España estaba en un constante conflicto por parte de Napoleón,
¿no? Entonces fue una debilidad que tuvo el Imperio Español, lo que permitió aprovechar esta situación y levantarse directamente en armas por parte de los criollos, de la población en general, y obtener su libertad, ¿no? Vamos a las causas internas. Me ayuda, por favor, la señorita Alba Jacinta, por favor. Licenciado, buenos días. Buenos días. Causas internas. Primero de todo debemos hablar de las causas internas, es decir, aquellas que surgieron en el interior de los países latinoamericanos. La mayoría de estas causas internas se debieron la corrupción de los políticos debido en gran parte a que los altos cargos de los virreinatos venían de la península, existiendo pocos políticos naturales de América. Otras importantes causas internas son las siguientes. Creencias en la soberanía popular. Cuando falta el rey, el poder recae en el pueblo. Las abdicaciones de los monarcas españoles frente a Napoleón, con la pérdida de los reyes españoles se buscaron formas de autogobierno. Los jesuitas, personas Excelente, muy... señorita. Muy bien, hasta ahí nada más. Muchísimas gracias, Díaz. Ahora, si bien es cierto, las causas internas prácticamente podemos determinar como los abusos, la explotación, podemos determinar directamente que fueron los factores principales para el levantamiento, ¿no? Aquí directamente podemos determinar que los españoles como tal buscaban diferentes maneras de colocar más impuestos. El trabajo era más difícil, especialmente para la población indígena, en donde directamente ya fueron dándose lo que son los primeros conflictos, en donde prácticamente buscaron obtener su libertad, ¿no? Y uno de los factores sumamente importantes para obtenerla fueron las juntas de autogobierno, ¿no? Que prácticamente los criollos ya no querían reconocer a las autoridades españolas, ellos directamente organizaban estas pequeñas juntas y colocaban lo que son representantes, ¿no? Obviamente lo hacían con la finalidad de organizarse de la mejor manera y estar preparados directamente para los enfrentamientos, ¿no? Vamos, la siguiente diapositiva, el señor Mateo David Díaz, por favor, ¿estamos ahí? Mateo Díaz, no estamos, muy bien, sin nota. Mateo Nicolás Calle, Sí, profe, ya lo leo. por favor. Los casos de la independencia de Latinoamérica. Los jesuitas, personas muy influyentes en América, cuyas ideas chocaban con el gobierno español en los territorios americanos. Disfunción de las ideas liberales y revolucionarias nacidas en Europa pocos años atrás. Los problemas económicos que asolaban las colonias debido a las reformas borbónicas. Causas externas a la independencia de Latinoamérica. Por otra parte, estaban las causas externas mucho menos numerosas que las internas, pero igual de importantes. Una de las principales causas fueron las revoluciones, tanto de Estados Unidos como la francesa, sirviendo como modelo para lo que buscaban las colonias americanas. Excelente, muy bien, señor Díaz, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no? Que tanto los jesuitas, que eran una orden religiosa, no estuvieron de acuerdo con las normativas por parte de los españoles y apoyaron a los criollos, ¿no? Ya que los españoles directamente mermaron los privilegios que tenían y eventualmente pues obligaron a que ellos también apoyaran a esa normativa, ¿no? También podemos verificar que dentro de la Revolución Francesa de 1789 aparecieron pues los ideales de libertad, ¿no? Ideales como igualdad, libertad y fraternidad fueron las bases fundamentales que tomó el mismísimo Simón Bolívar para buscar su independencia de los países de América del Sur, de América Central, en contra de los españoles, ¿no? Que si bien es cierto, aquí podemos identificar que Estados Unidos también empezaba por un proceso de independencia, ¿no? Ahora, vamos a determinar también que la mayoría de las juntas de autogobierno, de las primeras que empezaron a darse, prácticamente las tuvimos en el territorio de Quito, ¿no?
pero dentro de las primeras realmente la condición era sumamente complicada, ya que en algunos casos los españoles se daban cuenta de estas juntas que eran clandestinas y eventualmente pues eran masacrados, eran asesinados, ¿no? De igual manera pues es igual lo que ocurrió en 1809, 1810 en nuestro territorio cuando masacraron a los próceres de la independencia, ¿no? Y justamente lo hacían con la finalidad de que no se lograran dar lo que son levantamientos, ¿no? Las juntas de autogobierno. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? El señor Juan Andrés Isa, por favor. Buenas, dicen. Espera un rato. Por favor. Es que ya. Ya, ahí se acaba. Listo. Las juntas americanas buscan conservar los derechos del rey Fernando, si es Fernando VII, ¿no? Pero buscando la separación con cualquier gobierno español desde 1808 hasta 1814. Los distintos virreinatos sufrieron movimientos locales para la creación de las juntas, siendo muy diferentes entre sí. En el virreinato del del Río de la Plata, la primera junta de creo en septiembre de 1808 en Montevideo, aunque, aunque mantuvieron la soberanía del virrey. A ver, solo que se me pone medio borroso el video. Tras varios intentos de revolución fallida, en 1810 se realizó la Revolución de Mayo, la cual conllevó al inicio de la Guerra de la Independencia Argentina. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no? Que dentro del virreinato del Río de la Plata prácticamente se creó la primera junta en 1808, ¿no? Obviamente, pues lo hacían con la finalidad de organizarse para los levantamientos en contra de los españoles, ¿no? Y dentro de la mayoría de estas juntas prácticamente fueron dándose en todas las colonias que tenían los españoles y obviamente iban planificando cómo iban a darse los levantamientos, los conflictos y las independencias, ¿no? Que en un momento, pues, los españoles contaban con un ejército todavía fuerte y sobre todo extenso, lograron derrotarlos dentro de sus primeros inicios, ¿no? Pero sin embargo, a raíz que tuvieron el conflicto con Napoleón, eventualmente quedaron debilitados, ¿no? Y fue el momento en donde los criollos aprovecharon esta oportunidad, se reunían en estas juntas de autogobierno y en este caso lograron pues tener un proceso y el objetivo de obtener su independencia, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva, la señorita Ashley, por favor. Señorita Ashley Robles. No, estamos muy bien. El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, el Licenciado, yo puedo señor? leerlo. Ya, muy Recuperar bien, señor Eduardo. mi... Excelente. Bueno, en el disculpe, en el virreinato de Nueva Granada, en la primera junta, tuvo lugar en agosto de 1809, teniendo lugar en Quito. En esta parte de América tuvo una gran influencia de Simón Bolívar, un líder venezolano, quien mediante una serie de movimientos políticos militares buscaba la independencia del virreinato de Nueva Granada y de Capitanía General de Venezuela. Por otro lado, en la Capitanía General de Chile, la primera junta se creó en septiembre de 1810, teniendo lugar en Santiago de Chile. Durante los primeros años hubo una gran disputa entre los dos bandos, entre aquellos que apoyaban el gobierno español
y aquellos que buscaban la independencia. Excelente, muy Dale. bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no? Que en su momento, pues en Quito, en 1809, se da lo que es la masacre de los próceres de la independencia, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, empezaron pues a reunirse clandestinamente dentro de las primeras reuniones, eventualmente pues fueron descubiertos en algunos casos y la mayoría de ellos pues fueron asesinados, ¿no? Entonces, si bien es cierto, esto no directamente delimitó o detuvo las ideas de libertad, sino más bien la gente, la población, los criollos como tal, tomaron más fuerza en buscar su independencia, ¿no? Aquí también podemos verificar que en Chile también se creó en 1810, la aprobación directamente en 1811-12, y eventualmente aquí también podemos verificar que la población como tal participaba activamente dentro de las ideas que mencionaban los criollos, ¿no? En el cual directamente mencionaban la libertad, mencionaban un gobierno directamente libre, un gobierno directamente controlado hacia ellos y ya no directamente depender de los españoles y sobre todo directamente del maltrato, el abuso que sufría especialmente la población indígena en contra de los españoles, ¿no? Muy bien, ahora vamos a determinar cómo fueron algunos enfrentamientos. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? La señorita, regáleme un segundito, por favor. Alba Jacinta, por favor. Ya, licenciado. El conflicto por la independencia de Latinoamérica. Continuando con este resumen de la independencia de los países latinoamericanos, hablaremos ahora de la segunda fase que va desde 1814 hasta 1833, siendo el periodo en el que los países latinoamericanos se independizaron de España. En 1814, la mayoría de virreinatos poseían juntas de autogobiernos, habiendo iniciado un proceso de independencia frente al gobierno español. En España, la guerra de independencia española había terminado y se tenía miedo de no poder revertir la situación de las colonias, causando esto una reacción española. Las tropas españolas eran llamadas realistas y desde 1814 hasta 1816 comenzaron un intento de revertir la situación. La represión realista fue rápida, causando grandes bajas en la revolución y la huida de grandes líderes revolucionarios, como por ejemplo de Simón Bolívar. En 1816, los realistas habían vencido en Nueva Granada, Perú y Chile, siendo la actual Argentina la única que parecía salir victorioso del lance, proclamando la independencia a las Provincias Unidas del Río de la Plata en julio de 1816. En los años posteriores, el conflicto volvió a dar la vuelta, siendo las colonias hispanoamericanas las que comenzaron a conseguir grandes victorias contra los realistas. Poco a poco, otros estados fueron proclamando la independencia. En Chile, con la llegada del general, pudo vencer a los realistas, proclamándose la independencia de Chile en abril de 1818. Excelente, señorita. Muy bien, 10. Muchísimas gracias. Entonces, miren, poco a poco empezaron a darse ya los levantamientos y los enfrentamientos, ¿no? Entonces, de 1818 prácticamente empezaron a tener lo que son las luchas con la finalidad de buscar un proceso de independencia, ¿no? No solamente en nuestro territorio, sino en la mayoría, por no decir todas las colonias españolas, ¿no? Eventualmente, pues aquí aparece el personaje de Simón Bolívar, José de San Martín, Eugenio Espejo, que prácticamente
ellos estaban encabezando lo que son los levantamientos y eventualmente buscaban expulsarlos para crear lo que es un gobierno autónomo, ¿no? Y más bien también lo que es el sueño que tenía Simón Bolívar de construir la Gran Colombia, ¿no? Y para ello directamente, primero era independizar directamente todos los territorios de los españoles y de ahí conformar pues la Gran Colombia, ¿no? Y como ustedes saben, pues nosotros también tuvimos lo que es el último enfrentamiento con los españoles y logramos mantener nuestro territorio y sobre todo expulsarlos, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, ¿cuál es la fecha en la cual nosotros derrotamos a los españoles? O la batalla en la cual nosotros los vencimos. A ver. ¿Qué batalla será? El 24 de mayo de 1822, ¿será tal vez? Sí. Excelente, muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, pues, de igual manera, igual que todos los territorios, libramos una serie de enfrentamientos con los españoles, ¿no? En donde finalmente, pues, logramos derrotarlos y obviamente el tener nuestra propia independencia, tener nuestra propia autonomía, ¿no? Y eso directamente fue base para que todos los países, obviamente, buscaran su independencia y los territorios, eventualmente, de los españoles, quedaron directamente desapareciendo de su control en general, ¿no? Ahora, después directamente de expulsar a los españoles, del tratar de crear lo que es la Gran Colombia, no tuvimos una buena estabilidad, no tuvimos una buena organización, eventualmente pues tuvimos que separarnos, ¿no? Y después fundamos lo que se conocen como las repúblicas criollas, ¿no? Que en este caso directamente del Ecuador, en 1830 creamos el Estado republicano, ¿no? Que sigue vigente pues hasta el día de hoy, ¿no? Y eventualmente los comandantes, los soldados criollos, en este caso, que participaron en estos enfrentamientos, fueron directamente elegidos como primeros presidentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿cuál fue el primer presidente de la República? ¿Cómo se llama el primer presidente? A ver. Juan José Flores. Juan José Flores. Muy bien. Y si nosotros nos ponemos a revisar los primeros presidentes de los países republicanos, es decir, de América del Sur, América Central, la mayoría eran soldados, en este caso, que participaron de los enfrentamientos, en este caso, que tuvieron contra los españoles, ¿no? Ahora, nos vamos, repúblicas criollas. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Juan Andrés Isa, por favor? Claro, Lisen, ya le leo otra vez. Ya, a ver. Solo que me sale esto de clase encima del texto. Ya. En el virreinato el virreinato de Nueva Granada comprendió no solo los territorios de las actuales repúblicas de Colombia, Panamá y Ecuador, sino también gran parte del espacio venezolano. En clara prefiguración de lo que serían los límites de la futura Gran Colombia Bolivariana 1821-1830, y en cuanto al Virreinato de Buenos Aires, dentro de sus límites se integrarían las provincias de Buenos Aires, Paraguay, Tucumán y el territorio de la Audiencia de Charcas, agrandándose además el corregimiento de Cuyo, que hasta entonces había dependido del gobierno de Chile y del obispo de Santiago. A partir de 1776, los Andes se convirtieron en líneas divisorias naturales entre la nueva
demarcación virreinal rioplatense y la antigua Capitanía General de Chile. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Entonces, miren, poco a poco fueron dándose la fundación de las repúblicas criollas, ¿no? Y ahora, desde 1830 al 2024, ¿cuántos años de vida republicana tenemos nosotros? Casi 200 años. Excelente, muy bien, un aproximado, ¿no? Entonces, si bien es cierto, desde ahí directamente tenemos lo que es un estado, en este caso republicano, y que sobre todo directamente establece en base a un gobierno autónomo, en base a sus propios principios, en base a sus propias normativas, ¿no? Es decir, por la lucha, en este caso, que nuestros antepasados directamente libraron en contra de los españoles, ¿no? Aquí también podemos determinar algunas audiencias, en este caso, que formaron parte directamente de los españoles y que después directamente a raíz de la independencia quedaron a mano de los criollos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, dentro de los enfrentamientos, los criollos utilizaron primero la primera línea de frente a los afrodescendientes y a los indígenas en general, ¿no? Entonces, ellos ofrecían la libertad, ellos directamente les ofrecieron mejorar las condiciones de vida y de igual manera, pues, ofrecieron en este caso el tener lo que son garantías o el tratar de que ellos sean considerados como ciudadanos, ¿no? Cosa que para ese momento era una situación sumamente complicada. Debido a la necesidad, eventualmente los indígenas, los afrodescendientes participaron, ¿no? Entonces, la primera línea de frente prácticamente lo hicieron ellos cuando el ejército español, en este caso el ejército realista, quedó sumamente cansado, ahí directamente atacaron las fuerzas criollas, ¿no? Entonces, realmente este proceso fue una situación sumamente complicada, sumamente difícil, ¿no? Ya que la población como tal también estaba cansada, por decirlo así, de los impuestos que generalmente realizaban los españoles y sobre todo productos que generalmente tenían mayores réditos, ¿no? En el caso del aguardiente, del tabaco, entonces, y que obviamente pues empezaron a dar lo que es la crisis, el conflicto por parte de la población, ¿no? Eventualmente, aquí en Quito, o en el caso directamente de nuestro territorio, lo consideran como el primer grito de la independencia, ¿no? Porque obviamente aquí se dieron las primeras juntas de autogobierno, se dieron lo que son los primeros levantamientos y que obviamente pues sirvieron de base para algunos territorios más tomar lo que es la lucha con la finalidad de obtener su libertad, ¿no? Que si bien es cierto, hasta el día de hoy podemos verificar de que la mayoría de estos territorios cuentan con gobiernos autónomos y el último territorio, en este caso que los españoles lograron tener en nuestro territorio, fueron pues la isla de La Habana, ¿no? Que ellos directamente obtuvieron su independencia entre los años de 1868, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, hasta el día de hoy podemos determinar que la independencia es uno de los efectos sumamente importantes por parte de los libertadores, ¿no? En el caso de Simón Bolívar, en el caso de José de San Martín, con la finalidad en este caso de que todos lograran formar la Gran Colombia, ¿no? Cosa que en realidad no logramos construir y eventualmente tuvimos que disgregarnos en general, ¿no? Pero el sueño de Bolívar era obtener la independencia, crear lo que es la Gran Colombia y eventualmente nosotros tener un gobierno autónomo y ya no depender directamente de los españoles en general, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿ustedes consideran tal vez que fue bueno independizarnos de los españoles o no? ¿Qué opinan? Yo creo que sí fue bueno separarnos de los españoles porque a la final nosotros también necesitamos ser independientes. Ya, muy bien, excelente. Los demás, uno Yo más. pienso que,
pienso que después de todo lo que los españoles hicieron acá, independizarlos es lo menos que podíamos hacer, no seguir bajo el mandato ni siendo explotados por ellos. Entonces yo creo que sí fue muy bueno. Muy bien, excelente. Entonces, miren, a raíz del maltrato, de los abusos que ellos tuvieron, realmente pues el proceso fue una victoria, por decirlo así, para la población y bueno, para la mayoría de los habitantes del continente americano, ¿sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. No se olvide revisar las clases grabadas, bueno, especialmente los compañeros que no lograron ingresar. Y pues esperemos que nuestras condiciones de luz también mejoren para la siguiente semana, ¿sí? De mi parte, chicos, un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga.